Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuelaur. En este octavo capítulo en nuestro programa Venezolanos, en esta serie sobre Hispanoamérica que venimos haciendo, vamos a hablar de la Guerra Fría, cómo se expresó en América Latina la Guerra Fría. Pero antes, por supuesto, definamos qué fue la Guerra Fría. Y vamos a hallar este periodo entre 1947 y 1989, cuando los dos modelos contrapuestos que había en el mundo de entonces se enfrentaban. Me refiero a la democracia liberal representativa, con economía de mercado, encabezada por los Estados Unidos, y la economía centralizada, sin libertades políticas, sin libertades económicas, en un régimen totalitario, encabezada por la Unión Soviética. Entonces, la Guerra Fría, el equilibrio del terror, el mundo bipolar, como también se le llamó, expresaba dos proyectos en el mundo. Un proyecto de un orden socialista y un proyecto de un orden liberal. Y eso se expresaba en la geopolítica mundial con distintas escaramuzas guerreras de distinta intensidad. En América Latina eso no estuvo al margen. En efecto, también tuvo expresión la Guerra Fría en América Latina. No con grandes enfrentamientos bélicos, porque no los hubo, aunque sí algunos muy prolongados, como veremos a lo largo de este programa. Entonces, recapitulando, les decía que es un periodo que va de 1947 a 1989. ¿Por qué? En el 47 ya ha terminado la Guerra Mundial, la segunda, que ha terminado 2 años antes, en el 45. Ya se ha creado la Organización de las Naciones Unidas. Ya ha habido una suerte de reparto de zonas de influencia entre los dos grandes ganadores de la Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Se han creado sus zonas de influencia naturales después de la guerra y viene alzándose lo que Churchill llamó la cortina de hierro en Europa, es decir, la separación entre los países que comenzaron a estar bajo la órbita soviética, los países europeos bajo la órbita soviética y los países europeos en el mundo liberal norteamericano, británico, etc. Eso cómo va a expresarse en nuestro continente es lo que vamos a intentar explicar a lo largo de este programa. En todo caso, es a partir de 1947 cuando podemos empezar a hablar de Guerra Fría. ¿Y por qué 1989 como el año en que termina este periodo histórico? Porque ese año cae el muro de Berlín. Ese año va a dar pie a que el año siguiente desaparezca la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese año va a desaparecer todo el esquema de la zona de influencia de la Unión Soviética en Europa y todos esos países van a recobrar su libertad democrática. De modo que en 1989, simbolizado con la caída del muro de Berlín, va a terminar un periodo histórico en una región del mundo donde se intentó el socialismo y los resultados en materia económica y política no fueron los esperados y ese mundo se vino abajo como un castillo de naipes sin disparar un tiro.
y todas esas naciones fueron asumiendo la democracia liberal como su destino, como su proyecto político presente y futuro. Bien, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué primer episodio de la Guerra Fría? Bueno, vamos a tener el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala entre 1951 y 1954. Él nacionaliza, estatiza los servicios eléctricos en Guatemala, implementa una reforma agraria que supone una lucha contra el latifundio y una repartición de la tierra. Y también avanza con la construcción de una carretera al Océano Atlántico. Y en Guatemala, el 50% de las tierras aproximadamente pertenecía a la United Fruit Company, una empresa norteamericana que cultivaba la tierra guatemalteca y recogía el fruto de esos cultivos. Entonces, los Estados Unidos, que en aquel momento veía izquierdistas donde los había y donde no los había, consideró que Arbenz era un comunista disfrazado y orquestó a través de la CIA su derrocamiento. Lo derrocó Carlos Castillo Armas, un militar guatemalteco apoyado por la CIA en aquella circunstancia. Hay una larga discusión si esto ha debido ocurrir o no, si Arbenz era suficientemente peligroso para los intereses de los Estados Unidos como para que fuese derrocado. Realmente es difícil saberlo, pero es una primera expresión de la Guerra Fría, porque el hecho de que los Estados Unidos, a través de la CIA, apoya a un militar que derroca a Jacobo Arbenz, está expresando que interpretan que representa un poder que los está desafiando localmente dentro del esquema de la Guerra Fría, al que ellos responden absolutamente, plenamente, con resortes que se expresan muy rápidamente. De modo que eso es lo que vamos a tener en Guatemala entre 1951 y 1954 con el derrocamiento de Jacobo Arbenz, una primera expresión del enfrentamiento soterrado, sordo, sottovoce, otras veces con los micrófonos abiertos que tenían los Estados Unidos y la Unión Soviética en distintos lugares del mundo. Otro momento importante lo vamos a tener en la OEA en noviembre de 1960. ¿Por qué? Porque el gobierno de Venezuela, presidido por Rómulo Betancourt, y el gobierno de Colombia, presidido por Alberto Lleras Camargo, en la OEA piden la separación de Cuba del organismo. Recordemos que este organismo ha sido creado en 1948, en Bogotá, por cierto. Entonces, Betancourt y Lleras Camargo piden la separación de Cuba de la OEA. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Bueno, que ya en noviembre de 1960 Cuba se ha separado del sistema democrático interamericano. Han ocurrido centenares de expropiaciones de tierras, han ocurrido persecuciones políticas importantes de los adversarios de la llamada Revolución Cubana. Y Betancourt y Lleras Camargo consideran que allí hay una expresión contraria al proyecto interamericano, que es democrático y que no es socialista totalitario, como dicen ellos que está Cuba implementándolo. De modo que allí vamos a tener otro episodio de la Guerra Fría sin que tengamos un enfrentamiento bélico, porque no estamos hablando de una escaramuza guerrera, sí estamos hablando de una batalla política en el seno del organismo
que para entonces tenía muy poco tiempo de creado, tenía 12 años de creado, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Recordemos que para esa época la OEA no había redactado y firmado la Carta Democrática. Eso es del año 2000, faltan 40 años para eso. Pero sí el argumento de Betancur y Lleras Camargo, según el cual queremos en el club democracias y no podemos tolerar una dictadura militar de sesgo izquierdista como la que se está desarrollando en Cuba. Ese argumento esgrimido por ellos tuvo apoyo en la OEA y Cuba ciertamente fue separada de la organización. Bien, a partir de allí, Fidel Castro comenzó a llamar a la OEA como algo así como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, y hubo un enfrentamiento verbal sostenido durante décadas entre Castro y la Organización de Estados Americanos. De modo que ahí tenemos un segundo episodio de la Guerra Fría en América Latina. Un tercero también en Cuba. Esa es una crisis muy grave que va a ocurrir entre el 16 de octubre y el 28 de octubre de 1962, cuando la crisis de los misiles en Cuba que enfrentaron y dirimieron y arbitraron John Kennedy y Nikita Khrushchev. En esa oportunidad, unas fotografías aéreas tomadas por el ejército norteamericano de unos misiles rusos colocados en una región de Cuba apuntando hacia los Estados Unidos creó una crisis diplomática de quinto piso en la que estuvimos muy cerca de un enfrentamiento bélico en la isla entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Felizmente la sangre no llegó al río, pero esos 12 días del 16 de octubre al 28 de octubre del año 66, el mundo respiró en vilo en relación con lo que podía ocurrir allí entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En la próxima parte del programa seguiremos viendo otros episodios de la Guerra Fría en América Latina. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, y después vamos a tener otro episodio de la Guerra Fría en América Latina, como es lo que venimos revisando en este programa. Ese episodio va a estar en Venezuela, cuando la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que así fue como se llamaron las guerrillas en Venezuela, a partir de 1961 comienzan a desarrollar acciones guerrilleras en el país. ¿Cuál es el objeto? Derrocar por la vía de las armas al gobierno electo democráticamente por los votos, el gobierno de Rómulo Betancourt. ¿Por qué este empeño? Bueno, buena parte de la izquierda en América Latina tomó el camino insurreccional inspirada en lo que había logrado Fidel Castro en Cuba, que había alcanzado el poder por la vía de las armas, no por la vía electoral. De modo que ese ejemplo
lo vamos a tener en distintos países de América Latina, en un primer momento en Venezuela, con respaldo de Cuba, un respaldo abierto, jamás ocultado. Entrenamiento a los guerrilleros en Cuba, armas, financiamiento, por supuesto, también con el respaldo económico de la Unión Soviética. De modo que la guerrilla va entonces a declararle la guerra al gobierno de Rómulo Betancourt. Esto se va a expresar en guerrilla urbana y guerrilla rural. Van a formar un ejército en distintos lugares montañosos del país, el Cerro El Bachiller, por dar un ejemplo, y va a haber también guerrilla urbana. Esa guerrilla urbana en Caracas va a tener su epicentro en la Universidad Central de Venezuela, que va a ser una suerte de cuartel general desde donde ellos van a operar. Esto va a traducirse en distintos hechos, por ejemplo, el secuestro del gran jugador de fútbol argentino Alfredo Di Stéfano en Caracas, el robo de un conjunto de obras de arte francesas en el Museo de Bellas Artes, el secuestro de distintos aviones, entre ellos uno de Aeropostal, que en este momento recuerdo, la colocación de bombas en distintos lugares de la ciudad, y así. Y bueno, y por supuesto el enfrentamiento de grupos, comandos guerrilleros de soldados con el Ejército Nacional en distintos lugares de Venezuela. Esto se va a mantener por varios años, desde el año 61 hasta que concluye el gobierno de Betancourt y le entrega el poder a Leoni en el año 64. La guerrilla va a continuar durante todo el gobierno de Leoni del año 64 al año 69. Allí es cuando los enfrentamientos se hacen más álgidos, más fuertes en Venezuela. El Ministerio de la Defensa del gobierno de Raúl Leoni enfrenta muy decididamente a la guerrilla y la derrota militarmente. Eso permite que Rafael Caldera, en su primer gobierno, el que va del año 69 al año 74, le proponga a los guerrilleros una política de pacificación. Esto era, nosotros no vamos a considerar los delitos que ustedes han cometido, sino como delitos políticos, de manera que les tendemos la mano, los invitamos a hacer vida democrática, a buscar el poder por la vía electoral, no por la vía de las armas, y a cambio estamos decididos a olvidar los delitos que ustedes han cometido contra los bienes, contra las personas, etc. Eso fue lo que ocurrió. La mayoría, casi la totalidad de los guerrilleros dijeron que sí y se incorporaron a la vida pacífica, a la vida democrática venezolana. Muchos de ellos del Partido Comunista o del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, vuelven a la vida democrática y muchos de ellos fundan un partido democrático en 1970 que va a ser el MAS, el Movimiento al Socialismo. Entre ellos, por supuesto, Pompeyo Márquez, Teodoro Petkov, Freddy Muñoz, Luis Bayardo Sardi y una cantidad de venezolanos que habían estado en el proyecto insurreccional y que ahora asumían verdaderamente la democracia como el camino para alcanzar el poder. Bien, esto lo vamos a tener entonces muy claramente en estos años, y la política de pacificación se implementa en 1969, cuando está apenas comenzando el gobierno de Rafael Caldera. De modo que el episodio de la Guerra Fría en Venezuela va a ser la guerrilla. Y esa guerrilla la vamos a tener entre 1961 y 1969. Después hubo algunos focos guerrilleros que no se acogieron a la política de pacificación, pero que tiempo después lo hicieron, y finalmente en muy poco tiempo la guerrilla desapareció totalmente
del escenario venezolano. Bien, y vamos a tener muy cerca en el tiempo un episodio parecido, pero mucho más prolongado, y es el nacimiento de la guerrilla en Colombia en el año 1964, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, de nuevo, utilizando el camino insurreccional, buscan llegar al poder a través de la guerra, a través de las armas. La guerrilla en Colombia se va a extender durante muchísimos años, muchísimos, al punto que el Tratado de Paz con la FARC lo va a firmar Juan Manuel Santos en La Habana en el siglo XXI, en el año 2016, si mi memoria no falla en este momento. Pero ya en ese momento no se trataba de un episodio de la Guerra Fría. Como episodio de la Guerra Fría lo vamos a tener desde el año 64 hasta 1989. De hecho, realmente la guerrilla colombiana, que llegó a ser muy grande, la FARC llegó a tener más o menos 40.000 hombres en armas y llegaron a controlar más o menos el 40% del territorio colombiano. Esta situación va a comenzar a decaer para la FARC cuando se redacte el Plan Colombia, un acuerdo entre los Estados Unidos y Colombia para el financiamiento del ejército colombiano, el apertrechamiento del ejército colombiano con helicópteros artillados y con una política decidida a acabar con la guerrilla y a llevarla a la pacificación, como finalmente muchos años después ocurrió. Porque el Plan Colombia lo redacta Andrés Pastrana, pero y lo teje Andrés Pastrana en su gobierno, pero quien le va a tocar implementarlo es Álvaro Uribe Vélez a partir del año 2002. De modo que es allí, a partir del 2002, cuando el Plan Colombia va a articularse efectivamente en Colombia y la guerrilla va a comenzar a descender en su número, en su influencia. Bueno, este es un caso distinto al venezolano porque la guerrilla colombiana realmente alcanzó a controlar casi el 40% del territorio y tuvo un ejército muy grande en armas y se dedicaron a una cantidad de prácticas complejas que comprometieron mucho sus argumentos ideológicos. Me refiero a que se comprometieron en prácticas vinculadas con el secuestro, con el tráfico de drogas, y eso debilitó ideológicamente su posición y además le dio el argumento perfecto a los Estados Unidos para el Plan Colombia, porque el Plan Colombia, el argumento estaba en que con él se combatía el tráfico de drogas entre Colombia y los Estados Unidos, yendo al origen de la droga que estaba en Colombia, en manos de la guerrilla y en otras manos también. De modo que el Plan Colombia, el argumento central era el narcotráfico. Bien, esta fue entonces este largo episodio de la Guerra Fría con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su jefe se llamaba Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, un personaje prácticamente de novela. Bueno, y fueron infinitos los secuestros que cometieron, los desmanes. Bueno, es una larga lista que sobrepasa las posibilidades de este programa. En la próxima parte continuaremos con las expresiones de la Guerra Fría en nuestro continente. Bien, en esta tercera parte del programa seguimos ocupándonos de episodios de la Guerra Fría en América Latina. Hemos referido anteriormente la guerrilla venezolana, la guerrilla colombiana y ahora vamos a tener la guerrilla en Bolivia.
Esta tiene una circunstancia añadida y es que el Che Guevara, que ha sido un personaje importante en la Revolución Cubana, eh, comanda la guerrilla en Bolivia. Ha abandonado Cuba, donde ha desempeñado varios cargos de importancia en la Revolución Cubana, y se traslada a fundar, a crear un movimiento guerrillero en Bolivia. Y allí va finalmente a conocer la muerte, porque el Che Guevara es ejecutado, muere en combate en Bolivia, y el episodio guerrillero boliviano va entonces a languidecer. Estamos hablando del año 1967, una nueva expresión de la Guerra Fría en continente latinoamericano. Luego podemos interpretar el caso chileno como un episodio de la Guerra Fría, porque Salvador Allende, un médico del mundo de la izquierda chileno, ha alcanzado el poder por la vía electoral en el año 1970. En Chile comienza a desarrollar unas políticas socialistas importantes y los Estados Unidos tienen la lupa colocada allí, la Unión Soviética también. De hecho, Fidel Castro se traslada a Chile y pasa semanas, yo no sé si meses probablemente, en Santiago de Chile asesorando a Salvador Allende en relación con lo que puede hacerse. Y realmente se desarrolla un programa muy hostil contra la empresa privada, contra los empresarios, contra los sectores productivos del país, con expropiaciones, con limitaciones a la vida empresarial que llevan a encender todas las alarmas en Chile, y los Estados Unidos, por la vía de la CIA, va a respaldar muy claramente, hay suficientes testimonios de esto, el golpe que Augusto Pinochet va a darle a Salvador Allende en 1973. Y entonces este episodio de la Guerra Fría va a durar 3 años en Chile. La presidencia de Salvador Allende entre 1970 y 1973, y terminó con un golpe militar de derecha por parte de Augusto Pinochet, quien va a gobernar a Chile entre 1973 y 1990, cuando pierde un plebiscito convocado por él y se convocan elecciones y las gana un líder de la democracia cristiana chilena, Patricio Aylwin, y comienza la democracia en Chile hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Vamos a tener otro episodio de la Guerra Fría en Perú con Velasco Alvarado y toda la situación de Velasco Alvarado en 1968, que culmina en 1975 con el golpe de Morales Bermúdez. De modo que allí hay otro episodio, porque el gobierno de Velasco Alvarado es un gobierno claramente izquierdista y nacionalista. Incluso algunos historiadores y analistas políticos consideran que era un gobierno naseriano, es decir, como aquel gobierno de Nasser en el Medio Oriente, en el que eran gobiernos de izquierda, pero con un fuerte contenido militar, una presencia militar en el gobierno en términos corporativos muy importante. Por eso se le llamó, algunos han llamado al gobierno de Velasco Alvarado un gobierno nacerista, pero concluye esa experiencia con un golpe de Morales Bermúdez de signo ya no de izquierda, sino de derecha. De modo que ahí vamos a tener otro episodio de esta tensión planetaria que hay entre los dos grandes polos, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y vamos entonces llegando a un caso muy interesante, que es el de Nicaragua.
la revolución sandinista en 1979. Recordemos que los sandinistas, los seguidores de César Augusto Sandino, van a enfrentar por la vía de las armas a la dictadura de la familia Somoza, que tenía muchos años gobernando en Nicaragua, y finalmente van a alcanzar el poder. Y los Estados Unidos va a crear la Contra, que fue como se llamó a esta organización militar también respaldada o promovida por los Estados Unidos en Nicaragua. De modo que, bueno, y también vamos a tener ese primer gobierno de Daniel Ortega, de Sergio Ramírez en 1981. Allí vamos a tener el bloqueo o las restricciones que van a establecer los Estados Unidos frente a las políticas izquierdistas que el gobierno de Ortega está implementando. Y entonces Nicaragua y este gobierno de Ortega buscan el apoyo de la Unión Soviética en 1982. Luego vamos a tener las elecciones de 1984, donde también está Ortega, y el proceso de paz de 1988. Y vamos a tener en 1990 la presidencia ganada electoralmente por la vía de los votos de Violeta Chamorro. De modo que durante largos años Nicaragua fue un escenario, un laboratorio incluso, del enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en territorio americano, con el enfrentamiento entre los sandinistas, la Contra, organizada por los Estados Unidos, y finalmente un proceso de paz en el que la intervención del presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela tuvo mucha incidencia. Y también ya en 1990 la Unión Soviética había desaparecido, y había desaparecido también la Guerra Fría. Entonces el esquema de la democracia liberal triunfa en Nicaragua y se organizan aquellas primeras elecciones ganadas por Violeta Chamorro, una mujer integrante de una familia histórica en Nicaragua, los Chamorro, vinculados durante muchísimos años con la prensa, con la libertad de expresión en Nicaragua. Bien, otro episodio de la Guerra Fría muy cruento va a ocurrir en El Salvador entre 1979 y 1992. Las cifras sobre el número de muertos en esta prolongada guerra de 14 años o 13 años oscila, pero más o menos 75,000 muertos en la guerra resulta una cifra bastante convincente para quienes conocen estos temas. La guerrilla la encabezaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, comandado por Joaquín Villalobos, un guerrillero que se pacificó y que hoy en día es un demócrata, un experto en resolución de conflictos en muchísimos lugares del mundo, profesor en la Universidad de Oxford, un personaje sumamente interesante, el tránsito que ha hecho su vida desde comandar un ejército guerrillero a ser un experto en temas democráticos y en temas vinculados con la paz. Allí en El Salvador, entonces, como vemos, durante muchos años se prolongó la guerrilla con un saldo de muertos importante. La guerrilla era una guerrilla de izquierda, financiada, respaldada por las fuerzas izquierdas. Esto incluía a Cuba, por supuesto, a la Unión Soviética, y los adversarios de esta guerrilla
era el gobierno de El Salvador, que se defendía de una agresión militar que buscaba alcanzar el poder por la vía de las armas, como ya se había intentado en Nicaragua, como ya se había intentado infructuosamente en Venezuela, en Colombia y en Bolivia. Esta guerra en El Salvador va a terminar con los acuerdos de paz de Chapultepec. En México ocurren muchísimas reuniones. De nuevo, Carlos Andrés Pérez y su gobierno tiene una participación importante en la consecución de la paz en El Salvador. Venezuela ha tenido históricamente en esta etapa una participación importante como articulador de la paz, sobre todo en aquellos años de la guerra en Centroamérica. También un venezolano fue un actor importante en todos estos procesos de paz, que me estoy refiriendo a Aristides Calvani, que fue un líder importante de la democracia cristiana en Venezuela y sobre todo en Centroamérica. Le consagró muchos años de su vida a la solución de estos conflictos en Centroamérica y la búsqueda de la paz. Y lamentablemente falleció en un vuelo aéreo entre Ciudad de Guatemala y Tikal. Muy lamentablemente fallecieron él, su esposa y 2 de sus hijas. Y Calvani estaba destinado a desempeñar un papel importantísimo, todavía más importante del que había desempeñado. Bien, en la próxima parte del programa veremos los últimos episodios de la Guerra Fría en América Latina. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. En esta última parte del programa vamos a ver los últimos episodios de la Guerra Fría en América Latina. Me voy a referir entonces al caso de Grenada, de la isla Grenada. En 1979 llega Maurice Bishop al poder en la isla y en 1983 hay un golpe de estado contra Bishop y asume Hudson Austin con el apoyo de Fidel Castro. Y aquí entonces se encendieron las alarmas completamente y la isla es invadida por los Estados Unidos, por el ejército norteamericano en 1983. Y se restaura la democracia liberal en la isla. A ver, este es un caso muy interesante porque primero llega Bishop, después le dan un golpe de estado y asume un hombre respaldado por Fidel Castro. Fidel Castro está ensayando expandir su modelo cubano hacia otras islas en el Caribe, ve una oportunidad aquí y lo respalda decididamente. Pero en esta oportunidad los Estados Unidos no tuvo paciencia, vamos a decirlo de una manera elegante, y simplemente invadió la isla, retomó el poder, deshizo el gobierno de Hudson Austin y restauró el sistema liberal, democrático liberal. De modo que fue una respuesta contundente, por decirlo menos,
por parte de los Estados Unidos a la instauración de un sistema socialista en Grenada. Cualquiera pudiera decirnos, bueno, pero esto no es un enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sí y no, no lo es de manera directa, pero evidentemente Cuba durante todo el periodo de la Guerra Fría fue un aliado político muy importante de la Unión Soviética en el Caribe. Fue la punta de lanza, el enclave de la Unión Soviética en el Caribe fue Cuba. De hecho, las cifras de respaldo anual, de subsidio anual de la Unión Soviética a Cuba eran muy, muy altas. Hablan de 10.000 millones de dólares durante muchos años. Es probable que la cifra sea un poco menos, un poco más. No es una cifra de la que yo pueda dar una fe absoluta, pero lo que no hay la menor duda es del respaldo de la Unión Soviética a Cuba y a la economía cubana, que a su vez venía teniendo problemas importantísimos, porque una vez que se estatizaron todos los centrales azucareros, la producción de azúcar comenzó a decaer al punto tal en que se redujo en unas proporciones inimaginables. Cuba pasó de ser uno de los países con mayor producción de azúcar en el mundo a un país cuya producción de azúcar era insignificante. Y eso pasó durante este periodo en el que la economía cubana dejó de ser una economía abierta para ser una economía controlada por el Estado. De modo que allí muy rápidamente, en Grenada, se restablece el orden que se había, vamos a decir, establecido. Recordemos algo, y es que a partir de 1826 hay una política en los Estados Unidos muy clara, ¿verdad? Que es la política de América para los americanos de James Madison, 1826. Ellos en alguna medida seguían aplicando esta política. Y además estaba el corolario Roosevelt, de Teddy Roosevelt, que hacía énfasis todavía mayor en esta idea de que América no podía ser para ninguna otra potencia europea. En el caso venezolano, esta política determinó que 4 potencias europeas en 1902 no llegaran a invadir el territorio venezolano en tiempos de Cipriano Castro. Esas potencias europeas, ¿por qué iban a invadir nuestro territorio? Para cobrarse las acreencias por las deudas que tenía Venezuela con empresas de estos países que habían construido los ferrocarriles en tiempos de Antonio Guzmán Blanco y de Joaquín Crespo. De modo que cuando esas potencias mandaron sus armadas para bloquear los puertos de Puerto Cabello y La Guaira y tenían la intención de desembarcar con ejércitos para tomar el territorio y cobrarse las acreencias, eso finalmente no ocurrió por la política norteamericana de América para los americanos. Los Estados Unidos le dijo a Inglaterra, a Alemania, a Francia y a Italia: ustedes no pueden tocar suelo venezolano y si lo hacen nosotros intervendremos militarmente. Finalmente el caso venezolano se resolvió en Washington con un acuerdo en el que Inglaterra pasaba a administrar las aduanas venezolanas para cobrarse todos los años el 40% de los ingresos por impuestos de importación y exportación, los impuestos aduanales. Así fue como Venezuela fue pagando su deuda. Pero de nuevo, vuelvo a este caso para señalar cómo era una larga tradición de las políticas internacionales de los Estados Unidos no tolerar que potencias extranjeras conquistaran territorio americano. Esto también incide dentro de la lógica de la Guerra Fría, pero muchísimos años después. Pero sí vemos que hay una continuidad de una política internacional norteamericana. Claro,
en estos años de 1947 a 1989, repotenciada por la circunstancia de la Guerra Fría, por este gran desafío que vivían en distintos lugares del mundo los Estados Unidos y la Unión Soviética. Hemos revisado entonces los episodios americanos. Por supuesto, no vamos a revisar los episodios mundiales, pero son muchos. La Guerra de Corea en la década de los años 50 es un episodio de la Guerra Fría en la península coreana, en el pleito entre Corea del Norte y Corea del Sur, y el respaldo a Corea del Norte por parte de la Unión Soviética y a Corea del Sur por parte de los Estados Unidos. La guerra de Vietnam es un clarísimo episodio de la Guerra Fría también. Todos los enfrentamientos bélicos en Afganistán son episodios de la Guerra Fría ya de los últimos años. Esto incluye a Osama Bin Laden, pero ya de los últimos años, me refiero a 1987, 88 y 89. Episodios planetarios de la Guerra Fría hubo muchos. Nosotros nos hemos estado refiriendo en este programa a los que ocurrieron en América Latina, que tienen distintas características, como hemos visto, tanto características electorales como características guerrilleras, como golpes de Estado, etcétera. Pero enfrentamiento soterrado, sottovoce y abierto entre los intereses de un polo del mundo vigente en aquellos tiempos y el otro polo del mundo vigente. La Guerra Fría terminó en 1989, hubo una recomposición política del mundo que está en marcha. Todos estos procesos son infinitamente cambiantes. Por supuesto, ya no estamos dentro de la Guerra Fría, pero los enfrentamientos en el mundo no cesan. Forma parte, podemos decir, de la naturaleza humana y de la historia, aunque también tenemos que decir que históricamente en los últimos 200 años es cuando se ha avanzado más en los métodos de resolución de los conflictos por la vía pacífica que por la vía de las armas. La guerra fue el pan nuestro de cada día durante milenios en la historia del hombre sobre la tierra, y realmente en los últimos 250 años es cuando las soluciones pacíficas a los conflictos siempre presentes han prosperado más. Claro, no estamos en las puertas de un mundo sin guerra todavía, pero avanzamos hacia allá. Al menos eso es lo que nos dicen los datos históricos. Bien, este ha sido entonces nuestro recorrido por la Guerra Fría y su expresión en América Latina entre 1947 y 1989. En nuestro próximo programa abordaremos algún otro tema fundamental de Hispanoamérica en esta serie que venimos haciendo sobre nuestro continente. Hasta nuestro próximo encuentro.